La cafetería se quedó en silencio durante exactamente 3 segundos. Entonces, la risa estalló. Alan permaneció inmóvil, observando a Kalin recorrer los estrechos pasillos entre las mesas. Respiraba con dificultad, su vestido floreado se enganchaba en los respaldos de las sillas. Los teléfonos aparecían como depredadores. Las cámaras disparaban al ritmo. Sus amigos Randy y Greg estaban doblados en la mesa de la esquina, golpeando la superficie de madera. Lágrimas de burla corrían por sus rostros pálidos. Este era el escenario, el chiste, el remate que habían estado orquestando toda la semana. Un mecánico arruinado con una camisa prestada conoce a una mujer a la que solo habían descrito como poseedora de una personalidad maravillosa. Todos lo vieron. La incompatibilidad, la crueldad disfrazada de caridad, el entretenimiento a costa de 2 personas. Pero cuando Alan se levantó lentamente de su asiento, se alisó el cuello arrugado con dedos callosos y le acercó la silla con la reverencia de un hombre que saluda a alguien querido. La risa se apagó. Aparecieron grietas porque nadie en esa cafetería abarrotada podría haber predicho lo que este padre olvidado con las manos manchadas de aceite estaba a punto de decir. Alan Michey nunca había sido bueno diciendo que no a sus amigos. Así fue como terminó allí. Sentado en una cafetería a 3 cuadras del garaje donde pasaba 60 horas a la semana tirado bajo autos destrozados tratando de estirar $14 por hora para el alquiler, la comida y todo lo que una niña de 7 años necesitaba para sentirse normal. Su hija Zoe era la razón por la que se despertaba a las 5:30 cada mañana. La razón por la que usaba las mismas 3 camisetas rotatoriamente. La razón por la que no se había rendido cuando su esposa Lauren murió hace 3 años. Dejándolo con una hipoteca que no podía pagar y un hijo que seguía preguntando por qué mamá no volvía a casa. Vendió la casa en 6 meses. Se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio donde los disparos salpicaban las noches de fin de semana y aprendió a cocinar macarrones de 14 maneras diferentes porque era barato y Zoe los comía sin quejarse. El taller donde trabajaba Alan era propiedad de un hombre llamado Frank, quien le había dado el trabajo por lástima después del funeral de Lauren, y Alan no había faltado ni un solo día desde entonces. Era hábil con las manos, paciente con las cosas rotas, capaz de ver soluciones donde otros mecánicos solo veían problemas. Frank le pagaba menos de lo que merecía, pero nunca se lo dijo. Y Alan nunca pidió más porque sabía que la desesperación se reflejaba en el rostro de un hombre como una cicatriz, y las cicatrices incomodaban a la gente. Sus compañeros eran más jóvenes, más ruidosos, de esos que bebían cerveza después de sus turnos y se quejaban de sus esposas que no los entendían. Alan volvió a casa con Zoe, la ayudó con los deberes en la mesa de la cocina con la pierna temblorosa. Le leyó los mismos 3 libros de la biblioteca que ella le pedía cada semana y la arropó con un beso en la frente que parecía una oración cuya letra ya no sabía. Randy y Greg ya no eran compañeros de trabajo. Eran amigos de antes, de cuando Lauren vivía, y todos habían ido juntos a barbacoas, cuando Alan era otra persona, de risa fácil y sin contar centavos en el supermercado. Se habían quedado después del funeral de esa forma tan incómoda, apareciendo cada pocos meses con pizza u ofreciéndose a llevar a Zoe al parque para que Alan pudiera tener un descanso que nunca pidió. Sin embargo, últimamente, sus visitas habían cambiado. Empezaron a comentar sobre cuánto tiempo había pasado, cómo Alan necesitaba volver a salir, cómo Lauren habría querido que fuera feliz. Alan nunca respondió a estas sugerencias porque responder significaría admitir que tenían razón. Y admitir que tenían razón significaría afrontar el hecho de que había dejado de ser una persona completa el día que murió Lauren, que se había convertido en solo padre y mecánico y nada más. Y eso lo aterrorizaba más que estar solo. El martes pasado, Randy lo acorraló en el estacionamiento del garaje después de su turno. «Encontramos a alguien para ti», dijo, sonriendo como si acabara de resolver todos los problemas de Alan. «Se llama Kalin. Es un encanto. Trabaja en el comedor comunitario del centro. Le encantan los niños. La esposa de Greg la conoce de la iglesia». Alan había intentado negarse.
Dijo que no estaba listo. Dijo que Zoe lo necesitaba en casa. Dijo un montón de cosas que significaban lo mismo. Estaba asustado. Pero Randy había insistido. Y entonces Greg se había unido, y sus bromas se habían vuelto más agudas, sus risas más fuertes hasta que Alan sintió que lo estaban acorralando personas que decían preocuparse por él. Vamos, hombre, había dicho Greg, dándole una palmada en el hombro tan fuerte que le dolió. Los mendigos no pueden elegir, ¿verdad? Te estamos haciendo un favor. Las palabras le dolieron, pero Alan asintió de todos modos porque eso era lo que hacía. Absorbía la crueldad ajena y fingía que no le dolía. Esa noche, Zoe lo escuchó hablando por teléfono con Randy, ultimando los detalles de la cita. Apareció en la puerta de su habitación con su pijama de unicornio, agarrando el conejo de peluche que Lauren le había regalado antes de que las visitas al hospital se volvieran permanentes. «Papá, ¿vas a conocer a alguien?», le preguntaba. Ed, con voz baja y esperanzada. Alan se arrodilló a su altura, le apartó el pelo de la frente e intentó explicarle que solo era una cena, solo amigos insistiendo, nada importante. Pero Zoe sonrió de verdad por primera vez en semanas, y dijo, «Mamá me dijo antes de irse al cielo que tienes el corazón más bondadoso del mundo». Dijo que alguien más lo vería también algún día. Alan abrazó a su hija entonces, sintiendo que algo se rompía en su pecho y decidió que tal vez podría intentarlo, aunque solo fuera porque Zoe creía en él como Lauren. El viernes llegó demasiado rápido. Alan le pidió prestada una camisa a Randy, una camisa azul pálido abotonada que le quedaba un poco grande de hombros, pero más limpia que cualquier otra que tuviera. Se afeitó con cuidado, cortándose la mandíbula 2 veces porque le temblaban las manos, y usó la colonia que Lauren le había comprado para su último aniversario. El frasco seguía lleno a 3/4 porque nunca había tenido donde ponérselo. Zoe se sentó en la encimera del baño, balanceando las piernas y comentando sobre su apariencia. «Te ves guapo, papá», dijo. Y Alan quería creerle, pero no podía quitarse la sensación de que parecía un hombre disfrazado en la vida de otra persona. Había contado el dinero en su billetera 3 veces. $42, suficiente para un café y quizás un sándwich si Kalin tenía hambre. Suficiente para dejar una propina decente para que el camarero no lo mirara con lástima. La cafetería que Randy había elegido se llamaba Daily Grind, un lugar que Alan había pasado cientos de veces, pero nunca había entrado porque sus precios estaban en dólares enteros y su presupuesto se calculaba en monedas de 25 centavos. Llegó 10 minutos antes, pidió un café solo que no pudo saborear y se sentó en la mesa que Randy había reservado cerca de la ventana, donde todos podían verlo. La silla era incómoda, de esas que te hacen cambiar de postura cada pocos minutos. Y Alan se preguntó si era intencional. Si las cafeterías diseñaran sus muebles para que la gente se moviera y comprara más bebidas. Observó la puerta, vio a la gente entrar y salir, vio al barista preparar bebidas complicadas con jarabes y espumas que costaban más que su almuerzo, e intentó no pensar en lo fácil que sería simplemente irse. Randy y Greg llegaron 15 minutos antes de la hora prevista para que Kalin llegara. Le habían prometido espacio para que se encargara solo de la cita, pero allí estaban, deslizándose en una mesa en la esquina con sonrisas ridículas como si estuvieran a punto de ver un programa por el que habían pagado una buena suma. Randy captó la mirada de Allen y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Greg articuló algo que parecía un buena suerte, pero su expresión sugería que no lo decía con amabilidad. Alan sintió un nudo en el estómago. Sintió el primer indicio de que algo andaba mal, que sus amigos no habían organizado esta cita por amabilidad, sino por algo más cruel. Debería haberse ido. Debería haberse levantado, salido, haber conducido a casa con Zoe y haber pasado la noche leyendo libros de la biblioteca en su sofá de segunda mano. Pero no lo hizo, porque irse significaría admitir la derrota. Y Alan había pasado 3 años aprendiendo a soportar cosas que no podía cambiar. La puerta se abrió exactamente a las 6. Alan levantó la vista.
El tiempo realizaba uno de esos trucos extraños donde se movía demasiado rápido y demasiado lento a la vez, donde cada detalle se volvía tan nítido que cortaba. La mujer que entró era corpulenta, no solo con sobrepeso, sino obesa de una manera que complicaba los movimientos simples. Su vestido floral era bonito, notó Alan. Amarillo con pequeñas flores blancas, pero le tiraba de la cintura y se enganchaba en el respaldo de una silla mientras intentaba recorrer el estrecho pasillo entre las mesas. Tenía la cara enrojecida, si por el esfuerzo o por la vergüenza, Alan no podía distinguirlo. Y sus ojos recorrían la sala con una expresión que reconoció porque él mismo la había usado miles de veces. La mirada de alguien esperando el rechazo e intentando prepararse con antelación. La cafetería se quedó en silencio. No del todo. La máquina de expreso seguía silbando. La música de guitarra acústica seguía sonando por altavoces ocultos. Pero los sonidos humanos cesaron. Las conversaciones se apagaron a media frase. Las cabezas se giraron. Y entonces empezó la risa. Empezó con una mujer en la mesa más cercana a la puerta. Un agudo ladrido de sorpresa que intentó disimular como tos. Entonces su acompañante se unió. Menos sutil, y de repente se extendió por la sala como leña seca que prende fuego. La risa de Randy y Greg fue la más fuerte, desenfrenada y cruel. El sonido de hombres que habían orquestado algo que les pareció divertidísimo. Aparecieron los teléfonos. La gente ni siquiera intentaba ser sutil. Estaban grabando abiertamente, capturando lo que claramente creían que era entretenimiento, un espectáculo que podrían compartir más tarde con el siguiente mensaje: no creerán lo que vimos hoy. Kalin se quedó paralizada cerca de la puerta, sus ojos encontrando los de Allen al otro lado de la habitación. En ese momento, Alan lo vio todo. La forma en que sus hombros se encorvaron hacia adelante. Como si pudiera empequeñecerse, el temblor en sus manos mientras agarraba su bolso. La forma en que su boca se abría levemente, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Vio a la chica que debió haber sido antes de que el mundo le enseñara a odiarse a sí misma. Vio a la mujer que intentaba ser a pesar de todo lo que conspiraba en su contra. Vio al ser humano que había aceptado esta cita probablemente por la misma razón que él. La soledad era pesada y la esperanza era terca incluso cuando no debía serlo. Y al verla, Alan se vio a sí mismo también. Vio al mecánico arruinado y la ropa prestada que había dejado que sus amigos lo trataran como un chiste, que casi se había marchado, que había olvidado en algún momento que la dignidad no era algo que se pudiera permitir con dinero. Se levantó, la silla raspó contra el suelo, un ruido en el silencio conmocionado. Alan no miró a Randy ni a Greg. No miró a la gente que filmaba. Miró solo a Kalin. Caminó hacia ella a través de las mesas separadas. Al llegar a su lado, sonrió. No una sonrisa forzada, ni la mueca educada que la gente ponía cuando intentaba ser amable. Una sonrisa auténtica, cálida y genuina, como la que solía dedicarle a Zoe cuando le mostraba dibujos de la escuela. «Kalin», preguntó, y su voz salió firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Soy Alan. Me alegra mucho que hayas venido». Él le ofreció el brazo y tras un momento de vacilación, ella lo aceptó, con la mano temblorosa contra la manga prestada. Juntos, regresaron a la mesa. Alan se movía lentamente para seguir su ritmo. Y cuando llegaron, él le apartó la silla y esperó a que se sentara antes de sentarse frente a ella. Las risas se habían reducido a murmullos inseguros. La gente seguía mirando, grabando, pero algo había cambiado. Alan los ignoró a todos. Se inclinó ligeramente hacia adelante, concentrándose por completo en Kalin, y dijo: «Pido disculpas de antemano por cualquier cosa que mis amigos puedan haberte contado sobre mí. Tienen un extraño sentido del humor». La risa de Kalin fue silenciosa, nerviosa, pero real. «Me dijeron que eras mecánico», dijo, «y que tenías una hija». Su voz era suave, musical, casi la clase de voz que pertenecía a alguien que cantaba nanas a los niños o les leía cuentos. Alan asintió.
Zoe, ella tiene 7 años. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Hizo una pausa y luego añadió, ¿qué haces, Kalin? Y así, a pesar de todo, empezaron a hablar. Kalin trabajaba en el comedor comunitario de la calle Quinta, el que servía comida caliente a cualquiera que entrara sin hacer preguntas. Llevaba 5 años como voluntaria allí y finalmente la contrataron a tiempo parcial para coordinar las donaciones y gestionar el horario. Habló de los niños que venían con sus padres, de cómo guardaba una caja de crayones y papel en su puesto para que tuvieran algo que hacer mientras sus familias comían, de cómo algunos niños le hacían dibujos que colgaba en la nevera de su pequeño estudio. Yo fui uno de esos niños una vez, dijo en voz baja. Mi madre y yo pasamos 2 años mudándonos de un refugio a otro después de que mi padre se fuera. Los voluntarios del comedor eran los únicos que nos trataban como si importáramos. Así que supongo que estoy intentando devolver ese favor. Alan escuchó. Realmente. Escuchaba. Como solía escuchar a Lauren cuando le contaba sobre su día como maestra de kinder. Se enteró de que Kalin había crecido en un hogar de acogida tras la muerte de su madre, que había superado la edad límite a los 18 años con solo una bolsa de basura llena de ropa y el número de teléfono de una trabajadora social a la que nunca había llamado. Había trabajado en restaurantes de comida rápida, en tiendas minoristas, limpiando oficinas por la noche, lo que fuera que le permitiera pagar el alquiler y alimentarse. Había intentado ir a la universidad comunitaria, pero no pudo continuar después del primer semestre. Leía libros de la biblioteca en sus pausas de almuerzo, donaba sangre para ganar dinero extra y nunca había estado de vacaciones que requirieran un avión. Su vida era pequeña, dura y solitaria. Pero lo contaba sin autocompasión, solo hechos expresados con esa voz suave que hacía que Alan quisiera protegerla de todas las personas que la habían hecho sentir menos de lo que era. Le habló de Lauren, del cáncer que había aparecido sin previo aviso y se había propagado demasiado rápido como para que las oraciones o los medicamentos lo detuvieran, de haber visto a la mujer que él amado desaparecer poco a poco hasta que la persona en la cama del hospital era un extraño con el rostro de su esposa. Él le contó sobre las facturas médicas que aún llegaban a veces, sobre elegir entre el abrigo de invierno de Zoe y la factura de la luz, sobre aprender a cortarle el pelo a su hija con tutoriales de YouTube porque las citas en la peluquería costaban 40 pesos. Le contó cosas que nunca había dicho en voz alta, ni a Randy ni a Greg, ni siquiera a Frank en el taller. Y Kalin escuchó con una intensidad que parecía ser vista por primera vez en años. Eres un buen padre, dijo cuando terminó, y la seguridad en su voz le hizo un nudo en la garganta. A su alrededor, la cafetería había vuelto a su ritmo normal. La mayoría de la gente habían vuelto a sus conversaciones, a sus portátiles, a sus vidas. Pero Randy y Greg permanecían en la mesa de la esquina, observando con expresiones que habían pasado de la diversión a algo más confuso. Y todavía había algunos clientes que no dejaban de mirarlos, con los teléfonos fuera, pero ya no grababan. Alan y Kalin hablaron durante 40 minutos sin interrupción, mientras el café se enfriaba entre ellos. Y en algún momento de esa conversación, Alan sintió que algo se aflojaba en su interior. Un nudo de soledad que había cargado tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. No esperaba que le gustara. Esperaba incomodidad, lástima, tal vez. La cortesía forzada de 2 personas unidas por circunstancias que ninguno había elegido. En cambio, había encontrado a alguien que entendía lo que significaba sobrevivir, que había aprendido las mismas lecciones que él sobre la gracia bajo presión y la dignidad a pesar de las circunstancias. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Kalin, bajando la voz. «¿Tus amigos te hablaron de mí? O sea, ¿te describieron cómo era?». Alan consideró mentir. Consideró proteger a Randy y a Greg porque eso era lo que siempre había hecho. Absorber su crueldad para que no tuvieran que enfrentarla. Pero Kalin se merecía algo mejor que su cobardía. «Dijeron que tenías una personalidad maravillosa», respondió con cuidado. «No mencionaron nada más».
No creo que pensaran que fuera necesario. La sonrisa de Kalin era triste, pero no de sorpresa. Nos presentaron a los dos, ¿verdad? Al pobrecito y a la gordita. Como si estuviéramos tan desesperados que deberíamos estar agradecidos por cualquier muestra de cariño que podamos recibir. Alan sintió que la ira le subía al pecho, ardiente y desconocida porque ella tenía razón y él había sido demasiado ingenuo o demasiado confiado para darse cuenta. Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió el ruido ambiental del café. «Tío, ¿qué tal va la cita?» Era Randy, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Su tono denotaba falsa preocupación. «Tu novia te está tratando bien». Greg rió a su lado. Ese sonido desgarrador que Allen había oído cientos de veces, pero que nunca había reconocido como cruel hasta ahora. Otras personas empezaron a prestar atención de nuevo, percibiendo la diversión. Un joven en la mesa de al lado se inclinó hacia su amigo y dijo, sin molestarse en bajar la voz: «Les doy crédito por intentarlo. Debe ser difícil cuando ambos están en el fondo del barril». Su compañero rió disimuladamente. «Sí, bueno, ¿qué otra cosa iban a hacer? ¿No? Al menos se encontraron». Los comentarios se multiplicaron. Una mujer con ropa de yoga le susurró a su amiga sobre dejarse llevar así mientras miraba fijamente a Kalin. Dos universitarios estaban grabando abiertamente, uno de ellos narrando para su audiencia en redes sociales. «Chicos, tienen que ver esto. Es como una cita benéfica o algo así». Alguien más bromeó sobre si las sillas estaban diseñadas para soportar tanto peso. La risa volvió a sonar, más fuerte que antes, más cruel, y Alan vio como el rostro de Kalin palidecía. Le temblaban las manos. Dejó la taza de café con cuidado, con precisión, como si temiera que si se movía demasiado rápido algo se rompiera. «Debería irme», dijo, con voz apenas audible. «Lo siento. No debería haber venido. Fue un error». Empezó a levantarse, y Alan sintió un cambio fundamental en su interior. Había pasado 3 años callado, siendo cuidadoso, haciéndose pequeño para que los demás se sintieran cómodos. Había dejado que Randy y Greg hicieran bromas a su costa. Había dejado que el casero ignorara la calefacción rota porque quejarse podía significar el desalojo. Había dejado que el encargado del supermercado le diera leche caducada porque la gente pobre no podía ser exigente. Había absorbido la falta de respeto, la crueldad y la indiferencia hasta casi convencerse de que eso era todo lo que merecía. Pero ver a Kalin prepararse para salir de ese café con su dignidad y destrozada porque una sala llena de desconocidos había decidido que su cuerpo era propiedad pública para burlarse. Algo que Allen rompió. O tal vez fue algo que finalmente sanó. Extendió la mano sobre la mesa y le tomó la suya con suavidad. «Por favor, no te vayas», dijo. «Todavía no». Kalin lo miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, y Alan vio en su rostro la misma pregunta que se había estado haciendo durante 3 años. ¿Por qué debería seguir intentándolo cuando el mundo me ha dejado claro que no importo? Se levantó, todavía de la mano, y se giró hacia la sala. El café volvió a quedar en silencio. Randy y Greg dejaron de reír. Los universitarios dejaron de filmar. Todos observaban, esperando a ver qué haría el pobre mecánico de la camisa prestada. La voz de Alan al hablar era baja, pero en ese silencio, se escuchó en cada rincón de la sala. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo. «Cáncer. No podíamos pagar los tratamientos que podrían haberla salvado porque nuestro seguro no cubría procedimientos experimentales, y yo ganaba $12 la hora intentando mantenernos a flote. Le sostuve la mano mientras moría. Y luego volví a casa con nuestra hija de 7 años e intenté explicarle por qué mamá no regresaba. Pasé 3 años trabajando 60 horas semanales en un taller mecánico, llegando a casa con una hija que todavía llora por su madre por las noches, cenando pasta porque es todo lo que puedo permitirme y usando las mismas 3 camisas porque no puedo justificar comprar ropa nueva cuando Zoe necesita zapatos». Hizo una pausa,
tragando saliva con fuerza ante la emoción que le subía a la garganta. Nadie se movió. Mis amigos Randy y Greg, que estaban allí, organizaron esta cita. Supongo que pensaron que sería gracioso. El pobre hombre desesperado y la mujer con sobrepeso. Dos personas tan patéticas que deberían estar agradecidas de que alguien los considerara. Y todos se rieron. Nos filmaron como si fuéramos animales en un zoológico, como si nuestras vidas fueran entretenimiento para que ustedes las consumieran y se burlaran. Hicieron bromas sobre su cuerpo, sobre mis circunstancias, sobre si somos dignos del respeto humano básico. Su agarre en la mano de Kalin se apretó ligeramente. ¿Pero saben lo que encontré en la última hora? Encontré a alguien que entiende lo que significa seguir adelante cuando todo te dice que te rindas. Alguien que trabaja en un comedor comunitario alimentando a niños hambrientos porque recuerda haber sido uno de ellos. Alguien que lee libros de la biblioteca porque no puede comprarlos, pero se niega a dejar que la pobreza le robe sus sueños. Alguien que aceptó esta cita aunque probablemente sabía que podría ser una trampa, porque la esperanza es más difícil de matar que la crueldad. Alan miró directamente a Randy y Greg. Vio cómo la vergüenza empezaba a florecer en sus rostros. Kalin tiene más carácter en su más mínimo gesto que nadie en esta sala esta noche. Es amable. Es compasiva. Sobrevivió a cosas que habrían destrozado a la mayoría de ustedes. Y cuando cruzó esa puerta y se enfrentó a sus burlas, su crueldad, su deshumanización casual, aún así intentó ser amable. Aún así intentó darme una oportunidad a pesar de saber que podría ser parte de la broma. Su voz se hizo más fuerte, más firme. Mi esposa, Lauren, me dijo algo antes de morir. Dijo, la belleza se desvanece, Alan. Los cuerpos cambian, pero la amabilidad permanece. El carácter permanece. Elige a alguien que sepa ser amable cuando ser cruel es más fácil. Kalin es esa persona. Y si no pueden verlo porque están demasiado ocupados juzgando su cuerpo, demasiado ocupados felicitándose por tener mejores circunstancias, demasiado ocupados tratando a los seres humanos como si fueran desprecio para su entretenimiento, entonces ustedes son los que deberían estar avergonzados. El silencio que siguió fue absoluto. Alan oyó el siseo de la máquina de café expreso. Oyó el tráfico fuera de la ventana. Oyó su propio latido retumbando en sus oídos. Vio lágrimas corriendo por el rostro de Kalin. Pero ya no eran lágrimas de humillación. Eran algo más, algo que parecía casi alivio. Vio a la mujer en ropa de yoga mirando su regazo, con la cara roja. Vio a los universitarios bajando lentamente sus teléfonos. Vio a Randy con la cabeza entre las manos y a Greg con la mirada de que vomitar. Y entonces, desde una mesa cerca del fondo, una mujer mayor se levantó. Tenía unos 60 años, quizás de pelo oscuro y dignidad, y empezó a aplaudir lentamente al principio, luego con creciente convicción. Otros se unieron a ella. No todos. Algunos seguían paralizados por la sorpresa o la vergüenza, pero suficiente. Suficiente para que los aplausos se convirtieran en algo real. Algo que llenara el espacio donde antes había habido burla. Randy y Greg se acercaron a la mesa despacio, vacilantes, como hombres caminando hacia su propia ejecución. Los ojos de Ri estaban enrojecidos. Alan empezó, pero luego se detuvo, al parecer dándose cuenta de que no había palabras adecuadas para lo que había hecho. Lo sentimos, Greg, terminó sin convicción. Pensamos que sería gracioso, interrumpió Alan. Pensaste que mi soledad y su cuerpo eran entretenimiento. Pensaste que, como soy pobre y ella tiene sobrepeso, estaríamos tan desesperados por compañía que no nos daríamos cuenta de que éramos el chiste. Randy asintió. Miserablemente. Estamos, dijo, completamente. No merecemos tu amistad. Alan los miró un largo momento. Eran hombres que conocía desde hacía años. Hombres que habían estado en su boda, hombres que habían llevado el ataúd de Lauren en su funeral. Pero también eran hombres que habían olvidado en algún momento que la amabilidad importaba más que el entretenimiento. ¿Qué?
Las personas no eran accesorios para su diversión. No, dijo Alan en voz baja. No lo son. No. Ahora mismo. Tal vez algún día si aprenden de esto. Pero ahora mismo necesito que se vayan. Randy y Greg se fueron sin discutir, con los hombros encorvados, y Alan esperó que pasaran el resto de la noche sintiendo, aunque fuera una fracción de la vergüenza que habían infligido. Otros clientes se acercaron después de eso. La mujer mayor que había iniciado los aplausos, una pareja joven que se disculpó por no haber hablado antes, incluso uno de los universitarios que había estado filmando, con el teléfono ahora en el bolsillo y el rostro afligido. Con culpa. Kalin aceptó sus disculpas con gracia. Alan lo encontró asombroso dado lo que ella había soportado. Cuando finalmente estuvieron solos de nuevo, Alan se sentó pesadamente, repentinamente exhausto. Gracias, dijo Kalin, y su voz ahora era firme, más fuerte. Nadie nunca, dijo. Se detuvo. Pareció reconsiderarlo. Nadie me ha defendido así. La mayoría de la gente ni siquiera me ve. Solo soy la chica gorda, ya sabes, invisible, salvo cuando sirvo de broma o de advertencia. Pero tú me viste. Me defendiste. Hiciste que me vieran también. Alan se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de ella y las suyas. No eres invisible, dijo con firmeza. Y no eres una broma. Eres una buena persona que merece respeto, amabilidad y todo lo bueno que este mundo ofrece. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Salieron juntos del café media hora después, cuando la gente se había dispersado y la encargada les había invitado el café discretamente con una mirada de disculpa que sugería que lo había visto todo y se sentía cómplice por no haberlo detenido antes. Alan acompañó a Kalin a la parada del autobús, a 3 manzanas de distancia. Su ritmo era lento y cómodo, y su conversación derivaba hacia temas más ligeros. Libros favoritos, recuerdos de la infancia, los pequeños placeres que hacían soportables las vidas difíciles. Cuando llegó el autobús, Kalin se giró para mirarlo. ¿Te gustaría repetir esto?, preguntó. Aquí no, obviamente. Quizás en un lugar más tranquilo. Me gustaría conocer a Zoe, si te parece bien. También me gustaría saber más sobre Lauren. Creo que parecía una persona increíble. Alan sintió una oleada de calor en el pecho. Algo peligrosamente cercano a la esperanza. Me gustaría, dijo. Zoe te amaría. Me ha estado preguntando cuándo encontraría a alguien que pudiera ver mi bondad. Sonrió, recordando las palabras de su hija. Supongo que tenía razón. Kalin lo abrazó antes de subir al autobús, un abrazo rápido que olía a vainilla y algo floral. Y Alan se quedó de pie en la acera, viendo cómo el autobús desaparecía entre el tráfico, sintiéndose más vivo que en 3 años. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a la niñera de Zoe diciéndole que llegaría a casa en 20 minutos. Luego echó a caminar, con la camisa prestada ligeramente arrugada, la cartera aún conteniendo la mayor parte de los $42 que había traído, el corazón considerablemente más lleno que cuando salió de casa. El camino a casa le tomó 30 minutos. Pero a Alan no le importó. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido, para comprender el cambio que se había producido, no solo en el café, sino en su interior. Durante 3 años, había estado en modo supervivencia, concentrado por completo en sobrevivir cada día, en mantener a Zoe, en mantener lo mínimo indispensable para subsistir. Había olvidado que podía desear más, esperar respeto, creer que merecía la felicidad. Kalin se lo había recordado, no con sus palabras, sino a través de quién era. Alguien que había sobrevivido a cosas peores que él y que seguía eligiendo la amabilidad, la esperanza, una cita a ciegas, incluso sabiendo que probablemente podría salir mal. Cuando llegó a su edificio, la señora Chen, de al lado, estaba sentada en la escalera de entrada fumando un cigarrillo. A pesar de la política de no fumar del edificio, era una viuda de unos 70 años que se dedicaba a ver cómo estaban Alan y Zoe después de. Lauren murió,
llevándoles dumplings los domingos y cuidando a Zoe cuando el turno de Allen se atrasaba. «Te ves diferente», dijo, observando su rostro a la luz de la farola. «Algo bueno pasó». Alan se sentó a su lado. «Creo que sí», dijo. Le contó sobre la cita, sobre la crueldad y las risas, sobre plantarse y decir la verdad en una sala llena de desconocidos. La señora Chen escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, le dio una palmadita en la rodilla con su mano curtida. «Tu esposa estaría orgullosa», dijo. «Siempre decía que eras demasiado amable para tu propio bien. Pero esta noche, fuiste amable en el buen sentido. Amable con alguien que lo necesitaba, y lo suficientemente fuerte como para hacer que los demás vieran su crueldad». Dentro del apartamento, Zoe seguía despierta a pesar de que era pasada su hora de dormir. Se abalanzó sobre Alan en cuanto abrió la puerta, mientras su niñera se disculpaba desde el sofá. «Intenté dormirla, pero insistió en esperarte despierta». Alan le pagó a la niñera y le dio las gracias por quedarse hasta tarde. Y una vez solos, cogió a Zoe en brazos y la llevó al sofá. «Cuéntame sobre ella», preguntó Zoe. «¿Cómo es? ¿Es simpática? ¿Te divertiste?» Alan rió. Una risa auténtica, que parecía oxidada por la falta de uso. «Es maravillosa», dijo con sinceridad. «Trabaja en un lugar que alimenta a familias necesitadas. Le encantan los niños. Lee muchos libros. Y sí, me divertí. Más que en mucho tiempo». La sonrisa de Zoe podría haber iluminado todo el apartamento. «Mami tenía razón», dijo, acurrucándose contra su pecho. «Tienes un corazón muy bondadoso. Y ahora, alguien más lo ve también». Alan la besó en la coronilla, aspirando el aroma de su champú de fresa, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Sabes qué, cariño?», dijo en voz baja. «Creo que tal vez todos tenemos bondad en el corazón. Simplemente a veces lo olvidamos. Se asustan, se sienten heridos o cansados, y olvidan que ser amables es lo más importante que podemos hacer. Pero esta noche lo recordé, y creo que otras personas también». Zoe bostezó, con los ojos ya cerrados. «Qué bien, papá», murmuró. «Mami siempre decía que la amabilidad es como una luz. Iluminas la tuya y ayudas a otros a encontrar la suya». Alan la llevó a la cama, la arropó con el conejo de peluche que Lauren le había regalado y se quedó en la puerta viendo dormir a su hija. Pensó en Kalin, en el coraje que debió haber requerido para entrar en ese café, sabiendo que podría enfrentar exactamente lo mismo que ella. Pensó en Randy y Greg, esperando que aprendieran de su vergüenza, esperando que se convirtieran en mejores hombres gracias a eso. Pensó en los desconocidos que se habían reído y filmado, preguntándose si alguno de ellos vería su vida de otra manera ahora. Y pensó en Lauren, en las lecciones que había intentado enseñarles sobre ver más allá de las superficies y llegar a la esencia subyacente, sobre elegir la amabilidad incluso cuando la crueldad era más fácil. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de trabajo y rutina. Pero ahora había una ligereza, una anticipación que hacía soportables incluso los días difíciles. Alan se comunicaba con Kalin todas las noches después de acostar a Zoe. Mensajes sencillos al principio, compartiendo detalles de su día, luego conversaciones más largas sobre todo y nada. Ella le enviaba fotos de dibujos que los niños del comedor comunitario le habían hecho. Él le enviaba fotos del último proyecto escolar de Zoe, un diagrama sobre la vida marina que había invadido la mesa de la cocina durante 3 días. Hablaron de reencontrarse, de presentarle a Kalin a Zoe, de tomarse las cosas con calma porque ambas habían sufrido y ambas sabían que sanar llevaba tiempo. El sábado por la mañana, Kalin llegó a su apartamento con rollos de canela caseros que olían a gloria. Zoe abrió la puerta y enseguida la abrazó como si fueran viejas amigas. Alan observaba a su hija charlar emocionada sobre su colección de peluches mientras Kalin escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y riéndose de las elaboradas historias de Zoe sobre cada juguete. Pasaron la mañana juntos, los tres,
comiendo rollos de canela en la mesa inestable de la cocina, jugando a juegos de mesa que Zoe siempre ganaba, leyendo cuentos en voz alta de los libros de la biblioteca esparcidos por la sala. Se sentía natural, cómodo, como si Kalin siempre hubiera estado ahí, llenando un espacio que Alan no se había dado cuenta de que estaba vacío. Después de comer, mientras Zoe estaba ocupada con sus libros para colorear, Kalin y Alan se sentaron juntos en el sofá, con los hombros tocándose y las manos ligeramente entrelazadas. He estado pensando en lo que dijiste en la cafetería, le dijo Kalin sobre la amabilidad, quedarse cuando todo lo demás se desvanece. Toda mi vida, la gente me ha dicho que necesito cambiar, bajar de peso, actuar diferente, ser alguien distinto a quien soy. Pero tú no me pediste que cambiara. No me veías como un problema que solucionar. Solo me veías como una persona que valía la pena defender. ¿Sabes lo raro que es eso? Alan le apretó la mano. No deberías tener que agradecer el respeto básico, dijo. Eso debería ser lo normal. El hecho de que no lo sea. El hecho de que a ambos nos sorprenda que la gente nos trate como si importáramos. Eso dice más del mundo que de nosotros. Hablaron del futuro con cautela y con vacilación, sin hacer promesas que no estuvieran listos para cumplir, sino reconociendo que algo real se estaba construyendo entre ellos. Kalin quería volver a estudiar eventualmente, tal vez estudiar trabajo social para poder ayudar a los niños como lo había estado haciendo. Alan quería ahorrar suficiente dinero para mudarse a un barrio más seguro, tal vez encontrar un trabajo mejor pagado, darle a Zoe la estabilidad que merecía. Ambos estaban soñadores cuyos sueños se habían visto aplazados por la pobreza, la pérdida y las circunstancias. Pero juntos, sentían que quizá esos sueños ya no eran imposibles, solo estaban retrasados. Lauren solía decir que la esperanza era lo más terco del mundo, dijo Alan, atrayendo a Kalin hacia sí. Decía que podías derribarla, enterrarla, ignorarla, pero que siempre encontraría la manera de volver a crecer. No le creí después de su muerte. Pensaba que la esperanza era para quienes no lo habían perdido todo. Pero quizá me equivocaba. Zoe se subió al sofá entre ellos, interviniendo en la conversación con la naturalidad propia de los niños. ¿Vas a ser mi nueva mamá?, le preguntó a Kalin directamente. Y Alan sintió que el pánico crecía hasta que vio la dulce sonrisa de Kalin. Nunca podría reemplazar a tu mamá, dijo Kalin. En serio. Parecía muy especial y nadie podría ocupar su lugar en tu corazón. Pero tal vez podría ser tu amiga. Y tal vez si tu papá y yo seguimos pasando tiempo juntos, podría ser alguien que te quiera y te cuide de una manera diferente. ¿Estaría bien? Zoe lo consideró con la gravedad de un juez y asintió. De acuerdo, dijo, pero tienes que prometerme que me leerás cuentos. Papá hace voces graciosas, pero no se le dan muy bien. Kalin se rió. Te lo prometo, dijo, y Alan sintió que algo se asentaba en su interior. Un último resquicio de resistencia se desmoronaba. Los meses siguientes no fueron fáciles. La pobreza no desapareció la esperanza y el trauma no sanaron de la noche a la mañana. Alan seguía trabajando 60 horas a la semana. Kalin seguía enfrentándose al juicio y la crueldad de desconocidos que pensaban que su cuerpo era propiedad pública sobre la que se podía opinar. Zoe seguía teniendo pesadillas con la pérdida de otro padre. Pero afrontaron estos desafíos juntos. 3 personas que habían aprendido que la supervivencia era más fácil con aliados. Que la bondad podía ser tanto armadura como arma. Que el amor no requería perfección, riqueza ni circunstancias ideales. Solo requería la voluntad de ver y ser visto. Randy y Greg se pusieron en contacto después de 6 semanas con disculpas que parecían sinceras, preguntando si Alan consideraría darles otra oportunidad. Se reunió con ellos para tomar un café en otra cafetería, escuchó sus explicaciones y arrepentimientos, y aceptó sus disculpas, no porque lo que habían hecho fuera perdonable, sino porque guardar rencor requería energía que prefería dedicar a su hija y a Kalin. Nos hicieron daño a ambos, les dijo rotundamente. Nos trataron como si fuéramos chistes,
como si nuestro dolor fuera entretenimiento. No sé si nuestra amistad pueda recuperarse de eso, pero estoy dispuesto a verlos intentar ser mejores personas. Estaban intentándolo, él lo notaba, esforzándose por examinar sus propios prejuicios, por alzar la voz cuando presenciaban crueldad, por comprender que la amabilidad no era debilidad, sino la mayor fortaleza que existía. Una tarde de principios de otoño, cuando el aire se había vuelto fresco y las hojas empezaban a cambiar de color, Alan llevó a Kalin y Zoe al cementerio donde estaba enterrada Lauren. Era la primera vez que llevaba a alguien aparte de Zoe, y sentía un nerviosismo que no podía expresar con palabras. Pero Kalin le tomó la mano mientras caminaban entre las filas de lápidas, y Zoe se adelantó para depositar flores en la tumba de su madre como hacía todos los meses. «Quería que la conocieras», dijo Alan, de pie ante la sencilla placa que decía, «Lauren Mitchell, amada esposa y madre. Quería que supiera que, de alguna manera, nos cuidas, que nos ayudas a recordar cómo ser felices de nuevo». Kalin se quedó en silencio un largo rato, con la cabeza gacha, y Alan se preguntó qué estaría pensando, qué le estaría diciendo en la intimidad a una mujer que nunca había conocido, pero que había moldeado tanto su identidad. Cuando por fin habló, su voz era firme. «Gracias por amarlo tanto», dijo a la lápida. «Gracias por enseñarle sobre la bondad y la dignidad, y por ver más allá de las apariencias. Gracias por Zoe, que es una de las personas más brillantes que he conocido. Prometo que los cuidaré, no porque intente reemplazarte, sino porque merecen ser cuidados, y porque los amaste lo suficiente como para enseñarles a reconocer el verdadero amor cuando lo ven». Alan lloró entonces en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras Kalin lo abrazaba y Zoe se apretaba contra su pierna, los tres de pie juntos en la luz que se desvanecía. Lloró por Lauren, por la vida que habían perdido, por los años que nunca tendrían. Lloró por las luchas que aún les quedaban por delante, por la pobreza, los prejuicios y el dolor que no desaparecerían por arte de magia. Pero también lloró con algo parecido a gratitud, a alivio, como la apertura de una puerta que creía cerrada para siempre. «Le habrías caído bien», logró decir cuando pudo hablar de nuevo. «Le habría encantado cómo te enfrentaste a esa sala llena de gente. Se habría sentido orgullosa». Mientras conducían a casa por calles doradas por el sol poniente, Zoe dormida en el asiento trasero y la mano cálida de Kalin en la suya, Alan pensó en la cafetería, en el momento en que todo había cambiado. Pensó en las risas, las cámaras, la crueldad y cómo todo eso, de alguna manera, lo había llevado a esto, a la sanación, a la conexión, al lento y doloroso proceso de reencontrarse. Pensó en las personas que habían presenciado su discurso. Se preguntó si alguno de ellos había vuelto a casa y había visto su vida de otra manera. Se preguntó si algo de lo que había dicho se había grabado en sus corazones como pequeños actos de bondad se habían grabado en el suyo. El mundo seguía siendo duro. El dinero seguía escaseando. El apartamento seguía siendo demasiado pequeño. Y en un barrio donde las sirenas cantaban cada noche. Pero dentro de ese pequeño apartamento había amor, desordenado e imperfecto, construido sobre las ruinas de la pérdida, pero real. Zoe tenía dos personas que la protegerían con fiereza. Kalin tenía una familia que veía su valor. Y Alan había aprendido que defender lo correcto, defender a las personas que merecían ser defendidas, la dignidad humana básica en un mundo que con demasiada frecuencia olvidaba su valor, era una riqueza en sí misma, más valiosa que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Un martes por la noche, 3 meses después de aquella desastrosa cita a ciegas, Alan llegó a casa del trabajo y encontró a Kalin y Zoe en la cocina, cubiertas de harina y riéndose histéricamente de algún chiste privado. La cena olía de maravilla y probablemente se salía de su presupuesto. Pero Kalin había insistido en cocinar, ignorando sus protestas sobre el precio con la terquedad que él estaba aprendiendo a reconocer. Y amor. Comieron juntos en la mesa inestable que Alan siempre quería arreglar, contaron anécdotas de su día, hicieron planes para el fin de semana. Después de cenar, mientras Zoe hacía la tarea,
Alan y Kalin lavaban los platos uno al lado del otro, con movimientos sincronizados como cuando se aprende a compartir el espacio. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Kalin en voz baja, con las manos sumergidas en agua jabonosa. Ira, ¿esa cita? O sea, someterte a toda esa humillación por una desconocida. Alan secó un plato cuidadosamente, considerando su respuesta. Lamento que haya sucedido así, dijo finalmente. Lamento que ambos hayamos tenido que soportar la crueldad de personas que deberían haberlo sabido mejor. ¿Pero lamentar haberte conocido? ¿Lamentar haberme plantado cuando alguien necesitaba defensa? ¿Lamentar haber descubierto que aún podía tener esperanza? Dejó el plato y se giró para mirarla de frente. Nunca, ni siquiera por un segundo. Kalin lo besó entonces, suave y pausadamente. Y Alan le devolvió el beso, sintiendo un profundo sabor a espuma de jabón y algo más dulce, sintiendo una gratitud profunda que no tenía nada que ver con la suerte y todo que ver con la elección. La elección de estar presente, de ser amable, de ver el valor en lugares que otros pasaban por alto. Desde la sala, Zoe gritó que necesitaba ayuda con su tarea de matemáticas, y se separaron riendo, volviendo al caos ordinario de su extraordinaria vida. Tarde esa noche. Después de que Zoe se durmiera y Kalin se había ido a casa con la promesa de volver el sábado. Alan se sentó solo en el tranquilo apartamento, pensando en historias y cómo terminaban. En las películas, el pobre mecánico conseguía un ascenso repentino. La viuda se mudaba a una casa preciosa. El final feliz llegaba envuelto en prosperidad y tranquilidad. Pero la vida real no era así. La vida real era elegir la alegría en medio de la lucha, encontrar el amor en lugares inesperados, construir una familia a partir de pedazos rotos. La vida real era saber que mañana se despertaría a las 5:30, trabajaría hasta que le dolieran las manos, contaría centavos en el supermercado y aún así se iría a la cama sintiéndose rico. Porque la riqueza no se trataba de dinero. Se trataba de ser importante, de ser visto, de tener gente por la que luchar y gente que luchara por ti. Alan sacó su teléfono y miró la foto que Kalin le había enviado antes. Ella y Zoe haciendo muecas graciosas, con flores en el pelo, pura felicidad capturada en píxeles. Pensó en la cafetería, en las palabras que habían salido de él en la defensa de una mujer que acababa de conocer, sobre cómo a veces lo más valiente que podías hacer era simplemente negarte a aceptar la crueldad del mundo como inevitable. Pensó en la voz de Lauren en su memoria, diciéndole que la amabilidad era lo único que importaba al final, que todo lo demás era solo ruido y distracción de la realidad. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y las sirenas lejanas que eran como una nana en este barrio. La camisa prestada de Alan colgaba en el armario, limpia y lista para devolvérsela a Randy. Aunque probablemente seguiría usándola porque le recordaba la noche en que todo cambió. Su billetera aún no tenía mucho dinero. Su auto aún hacía ruidos preocupantes. Su futuro seguía siendo incierto, como lo son los futuros cuando vives de sueldo en un país que castiga la pobreza. Pero tenía a Zoe. Tenía a Kalin. Tenía la prueba de que la dignidad no se compraba ni se vendía. Que el respeto era algo que se reclamaba por respetándose a sí mismo primero, que el amor era posible incluso cuando, especialmente cuando las circunstancias sugerían lo contrario. Pensó en la gente de ese café que se había reído, filmado y tratado el sufrimiento humano como entretenimiento. Esperaba que hubieran aprendido algo. Esperaba que hubieran ido a casa, se hubieran mirado al espejo y se hubieran visto con claridad por primera vez. Pero lo hubieran hecho o no, si sus palabras habían importado más allá de ese momento o no, Alan lo sabía. Se había plantado. Había dicho la verdad. Había defendido a alguien que necesitaba defensa. Y al hacerlo, también se había defendido a sí mismo. Había recuperado una parte esencial de su humanidad que 3 años de supervivencia casi habían borrado. Fuera de su ventana, la ciudad continuaba su movimiento inquieto. Millones de personas viviendo millones de historias. La mayoría más difíciles de lo que deberían ser.
La mayoría implicaban algún tipo de lucha, pérdida o resistencia. Alan era solo una persona entre millones. Un mecánico con las manos manchadas de aceite y un coche de segunda mano. Vida. No. Particularmente especial ni notable ni destinada a nada extraordinario. Pero había aprendido algo en esa cafetería. Algo que sentía lo suficientemente importante como para aferrarse a ello. Que cada persona tenía un valor que no tenía nada que ver con su cuenta bancaria, su cuerpo ni sus circunstancias, y que ver ese valor, defenderlo, insistir en él, incluso cuando todo el mundo discrepaba. Era lo que nos hacía humanos en el sentido más auténtico. Apagó las luces y fue a ver cómo estaba Zoe una última vez antes de acostarse. Un ritual que había mantenido desde que Lauren murió, necesitando ver el pecho de su hija subir y bajar, necesitando confirmación de que ella está a salvo y presente, y es suyo para protegerlo. Zoe dormía plácidamente, abrazando con fuerza su conejo de peluche, con una leve sonrisa en el rostro, como si estuviera soñando con algo bueno. Alan la besó en la frente, le susurró que la amaba y regresó a su habitación. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas luchas, nuevos momentos de duda. Pero también traería el mensaje de buenos días de Kalin, la risa de Zoe durante el desayuno, pequeñas alegrías esparcidas entre las dificultades como estrellas en un cielo oscuro. Y eso, Alan había aprendido, era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.